Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 7 días. Les presentamos la información destacada de la semana. El presidente Mujica volvió este viernes al país después de su visita a Estados Unidos. La Junta Departamental no aprobó el préstamo del BID para el Plan de Movilidad Urbana de Montevideo. En pocos días circularán buses y taxis eléctricos en el tránsito montevideano. Del miércoles al sábado de esta semana se realizan en Montevideo los cabildos abiertos. Se fue una parte de la historia de Montevideo. El cilindro municipal deja lugar al Antel Arena. El presidente José Mujica retornó este viernes a Uruguay después de su visita a Estados Unidos. La misma consolidó su posicionamiento como referente regional. El presidente Mujica llegó a Montevideo y realizó un fugaz resumen de lo más importante en cuanto a las negociaciones llevadas adelante por la delegación nacional ante el gobierno norteamericano. El mandatario señala como en el haber el éxito en cuanto a la posibilidad de ingresar al mercado estadounidense con una carne de calidad, a la vez que destacó el camino emprendido en materia educativa. Las cosas que quedaron anotadas en el campo del trabajo, las distintas cuestiones que tienen que ver con los niveles de carne, que es un mercado duro, difícil, pero hay notoria voluntad política y las más importantes después de eso creo que son los distintos convenios que se han llevado adelante en materia que tienen que ver con la enseñanza, tanto de mandar gente hacia allá y sobre todo de traer gente, incluyendo a la colectividad científica uruguaya que hace años vive en Estados Unidos, encontrar formas que colabore con el desarrollo del país. Específicamente, en cuanto al ingreso de carne uruguaya de calidad al mercado norteamericano, José Mujica sostuvo que un producto cuidado, natural y no contaminado artificialmente significará un avance fundamental para nuestro país. Para nosotros existen cosas que les pueden parecer a la gente que no está enterada. Si nosotros logramos tipificar lo que llamamos carne natural, sin el uso de anabólicos y hormonas como una categoría de carne, y la anotamos en el mercado norteamericano, en realidad la presentamos al mundo. Lo que interesa es que a partir de allí tenemos una diferenciación neta. Lo propio va a pasar con la carne de cordero. Entonces, importa por lo que se vende, pero importa además por lo que representa en el contexto de la competencia mundial. El destaque manifestado, entre otros, por Barack Obama en cuanto a la figura de líder regional y mundial que el presidente Mujica lleva en sus hombros, poco lo inquieta al propio mandatario uruguayo, ya que, según manifiesta, su lucha pasa por otro lado. Presidente, se ha hablado mucho con respecto de su visita a Estados Unidos, de la gran aceptación de su persona, no solo en el continente, sino en el mundo, y lo ha demostrado también Barack Obama con algunas palabras. ¿Usted lo siente así? ¿Siente que de alguna manera es referencia a nivel de América Latina y a nivel mundial? No siento nada, yo hago lo que tengo que hacer. Lo que estoy defendiendo los garbanzos de la gente que está hablando. Y hay que pasar por el tamiz de las empresas. Pero para que haya trabajo, el país tiene que vender. Pero convengamos que lo hace de una forma muy particular, presidente, ¿no? Y bueno, esas son las características de uno, porque la vida lo cascoteó, lo llevó un poquito hacia arriba, anduvo mucho por abajo, anduvo por el medio. Y nosotros somos conscientes que tenemos un estilo y una manera de decir. El presidente marcó finalmente la necesidad que Uruguay debe nutrirse de conocimientos de aquellos que culminan su vida laboral en otras tierras y que pueden llegar al país a aportar sus conocimientos. Yo me estaba acordando de cosas como el viaje a Alemania. ¿Qué fue lo que se dio a Alemania? Alemania, recuerdo bien lo que le dije a la señora Merkel. El Uruguay lo que precisa es talento. Necesitamos gente
para mejorar la calidad de la mano de obra del Uruguay, los cuadros medios, la formación. De allí surgió la idea de esa oferta alemana de 10.000 tipos jubilados que han terminado su jubilación y que las empresas y el sistema uruguayo tienen para elegir fulano de tal que venga, se queda 8 meses, se queda 6 meses y nos desarrolla algo en lo que nosotros menos 10. Es una forma de acumular capital. En resumen, el presidente se trajo de Estados Unidos varios ítems: la pronta exención recíproca de visas, intercambio de profesores en materias específicas, cooperación en biomedicina y ciencia, acuerdos en el marco del TIFA, el planteo del caso Philip Morris, el pedido de cese de bloqueo a Cuba y la ampliación de ingreso del cupo de carne natural a los Estados Unidos. Este lunes 19, desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, habrá un desvío de tránsito en la calle Jackson entre Gonzalo Ramírez y San Salvador. La ciudad de Montevideo se quedó sin las obras previstas en la segunda parte del Plan de Movilidad Urbana. La Junta Departamental no aprobó el préstamo del BID para realizarlas. En conferencia de prensa, autoridades departamentales dieron a conocer las consecuencias que tiene para la ciudad la no aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, puesto a consideración de la Junta Departamental la semana pasada. La Intendencia de Montevideo no contó con la mayoría especial necesaria para obtener los 70 millones de dólares que iban a ser destinados a la ejecución de la segunda parte del Plan de Movilidad Urbana. Los votos recibidos fueron de la bancada oficialista. Nos hemos perdido 70 millones de dólares, se lo han perdido los trabajadores uruguayos de la industria de la construcción que iban a trabajar en esos proyectos, se lo han perdido los empresarios uruguayos que son los que construyen la ciudad de Montevideo con los proyectos y los planes que la administración pública dispone. El proceso, si puede revertirse, por supuesto. Una próxima administración podrá comenzar el mismo proceso que hace 4 años y medio comenzó la Intendencia, el lento proceso que permite disponer de los capitales para transformar a Montevideo. En esta segunda parte del plan estaba previsto el ensanche de Boulevard Artigas desde Martín Fierro hasta el monumento a Luis Valleverres, obra que ya comenzó y avanza a excelente ritmo, según las autoridades departamentales. En este sentido, la comuna asegura que el trabajo va a continuar y que se terminará en este periodo de gobierno, con financiación de la propia Intendencia, entre 6 y 8 millones de dólares. En cuanto a las otras obras propuestas, no correrán con la misma suerte. Pero nos perdimos una obra de enorme significación para todos los montevideanos que viven en el este de Montevideo. Nos perdimos una obra que influye en el transporte público y en el transporte privado, que es el ensanche de la Avenida Italia en su tramo más crítico, que es el tramo que ocurre entre la Avenida Gallinal y Portones. Además, la propuesta incluía una inversión mayor, una inversión de 14 millones de dólares, que es un monto muy importante, para comenzar un proceso que Montevideo tiene retrasado, no demasiado, pero que es urgente de todas maneras, proceso que han emprendido la mayoría de las ciudades que tienen una población igual a la nuestra o superior, y es tratar de que los sistemas de señalética, lo que todos conocemos como los semáforos, por ejemplo, de la ciudad, respondan a un sistema inteligente, centralizado. Estas cosas que se han coartado realmente no son fáciles de sustituir y van a significar un retraso en el desarrollo de la ciudad de Montevideo. Otra de las obras en espera es la transformación total de la avenida José Belloni, una vía que hoy presenta dificultades y riesgos para el tránsito de los vecinos de la zona, según las autoridades departamentales. Para la misma estaba dispuesto que se destinara la mitad del préstamo BID, 35 millones de dólares. Según Campal, en las próximas horas, autoridades y técnicos de la Intendencia comenzarán un proceso de análisis para definir un nuevo cronograma de obras y ver las posibilidades de conseguir otros recursos, ya que la Intendencia no cuenta con ellos. Y que impedir que una buena parte de un periodo de gobierno se dedique a que el próximo tenga las condiciones para mejorar Montevideo, a generar los proyectos y a generar las realidades que Montevideo necesita, es un acto
que le corresponde juzgar a los ciudadanos y que sería muy bueno que lo hicieran. En esta oportunidad, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, recordó que el proceso de debate entre la Intendencia y la Junta Departamental por el préstamo BID fue de 6 meses. Hubo reuniones con cada una de las bancadas y con las comisiones competentes en el tema. En estas instancias, aseguró, no se escucharon propuestas alternativas al plan de obras propuesto. Me interesaba saber si el rechazo a este La nueva matriz energética del país auspicia transformaciones en el transporte público montevideano. Taxis y ómnibus movidos a energía eléctrica ya realizaron pruebas y pronto estarán en las calles. Un automóvil eléctrico con destino de taxi y un bus que funciona también a electricidad ya recorrieron calles y avenidas de la ciudad. Esto como prueba definitiva de su rendimiento y autonomía. A más tardar en un mes, formarán parte de los primeros vehículos de transporte público de pasajeros. El Grupo de Movilidad Eléctrica integrado por UTE, la Dirección Nacional de Energía, los Ministerios de Transporte y Economía y Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo vienen trabajando desde hace 2 años con el fin de implementar la electricidad en el transporte público urbano. Para lograr los cambios, se basaron en la transformación energética que viene dándose en el Uruguay, definida en el año 2005 como política de Estado, direccionada a la utilización de fuentes de energías naturales y también sustentables. Hoy tenemos un conjunto de fuentes renovables que están de nuestra matriz energética de las más importantes del mundo y estamos incrementando ese porcentaje hasta superar el 50% del total de la energía consumida en el país en base a fuentes renovables para el año que viene, y en el sector específico de la electricidad, más del 90% de la energía eléctrica que va a consumir el país a partir del año que viene va a ser en base a fuentes renovables. Anualmente en el Uruguay se destinan 4.500 millones de dólares en combustible, centralmente hidrocarburos, para el sector transporte. De acuerdo a Ramón Méndez, el ahorro en este rubro representa beneficios de cientos de millones de dólares al año para la economía. El transporte es el más complejo de transformar porque el motor tradicional sigue siendo el motor a combustión en base a derivados de petróleo, nafta o gasoil, pero están apareciendo nuevas tecnologías con precios cada vez menores que permiten que este beneficio global del sector energético uruguayo del uso de las energías renovables para generar electricidad pueda transferirse también hacia el sector del transporte. La autonomía de un taxi que transita a energía eléctrica es de 300 kilómetros diarios, razón por la cual se adapta perfectamente a la necesidad del transporte público urbano. El transporte público, ya un transporte público de calidad y que sea usado masivamente por los ciudadanos, ya es un beneficio energético muy importante. Si uno compara, por ejemplo, la sociedad europea y la norteamericana de desarrollos más o menos parecido desde el punto de vista económico, un europeo promedio gasta 50% menos de energía que un norteamericano promedio. Y la diferencia ¿dónde está? En el uso del transporte. Mientras que los europeos tienen un transporte colectivo de calidad y que usado masivamente, el norteamericano promedio anda en auto. Entonces, esa diferencia es central en el consumo global del país y el consumo energético que es posible en Estados Unidos debido a que la nafta está fuertemente subsidiada en comparación con los precios internacionales. Entonces, ir a un transporte colectivo de calidad, con horarios adecuados, con cómodos, rápidos, todo eso ya de por sí es una fuerte política de eficiencia energética para el país. Si además incorporamos fuentes renovables o fuentes autóctonas, el beneficio pasa a ser mucho más importante. La inversión a la hora de adquirir un taxi eléctrico o un bus a energía renovable, si bien es costosa al principio, con el correr de los primeros años se ve recuperada de manera notoria. Un automóvil eléctrico puede costar 60, 70 mil dólares comparado con los 15, 16 mil dólares que puede costar un auto utilizado para taxímetro, por ejemplo, a nafta, pero
el consumo de energía a lo largo de la vida útil puede ser hasta 8 veces menor en el caso del eléctrico que en el caso del motor tradicional a nafta. Eso hace que a lo largo de la vida útil del taxi, en un poco más de 1 año, 2 años, se haya recuperado el sobrecosto de la inversión. Desde la Intendencia de Montevideo se avisora que en poco tiempo los montevideanos tendrán a su disposición ómnibus y taxis eléctricos. Se estima que en el año 2014, 50 unidades con taxímetro recorrerán la ciudad. Lo que nosotros vamos a hacer es impulsar en este mismo año la introducción de 50 taxímetros eléctricos en Montevideo. De los 3.000 y pico de taxímetros, 3.100, 3.200 que tiene Montevideo, nosotros entendemos que esta es una cifra razonable. No lo hemos entendido así solo nosotros. Londres tomó exactamente la misma cifra, Bogotá la misma cifra, Santiago también, para probar todas aquellas cosas que esa tecnología todavía no nos dejó probar. ¿Cuál es la vida útil de un automóvil como este? ¿Cuál es su costo por kilómetro? Pero no medido en materia de energía, sino medido en materia de repuestos, en materia de gastos. ¿Cuál es su funcionamiento en la ciudad? Es un automóvil sin emisiones y por lo tanto, obviamente, en el interés general gastamos una energía más barata con un automóvil más silencioso y que es más amigable con el medio ambiente, no hay ninguna duda. Pero hay que financiar eso. Cargar un taxi con un cargador especial que tiene UTE de 40 kilowatts lleva aproximadamente unas 2 horas. A su vez, el auto puede alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros en hora. Cargar un bus se realiza mediante un enchufe conectado a 380 voltios de potencia y con una recarga de unas 5 horas puede andar aproximadamente unos 250 kilómetros. En cuanto a los buses urbanos, Néstor Campal señala que ya existe una unidad siendo utilizada por varias líneas, esto como prueba definitiva de su movilidad y también funcionamiento. En los próximos días vamos a ver algunos de los ómnibus que la compañía BYD nos cedió para hacer las pruebas. Los vamos a ver circular por Montevideo en las líneas normales de ómnibus, a los efectos de realizar pruebas no solo del funcionamiento del motor, que ya han sido realizadas, sino de la geometría interna del bus, de cómo funciona, digamos, en el servicio público. Pero ahí el camino es más largo. Y es más largo porque en realidad la extraordinaria ventaja económica que representa utilizar energía eléctrica en el sistema de buses no es tan clara para el propietario del bus. Otro de los organismos que viene trabajando mancomunadamente a nivel estatal en esta temática es UTE, desde donde se prestará el soporte técnico y la capacidad de almacenamiento eléctrico para la operativa regular y también cotidiana. UTE en este caso es un instrumento y lo que tiene que demostrar el sector eléctrico que es capaz de suministrar la energía justamente para el desarrollo del transporte eléctrico en el país. El jerarca del ente energético no dudó en calificar como un gran beneficio para todos la implementación del transporte eléctrico urbano. De los estudios que hemos hecho, y bueno, estamos participando incluso con la Intendencia, con el Ministerio, en estudios específicos para mostrar la viabilidad, todos los números indican la conveniencia, incluso con las tarifas actuales. Y después, además, como estamos cambiando la matriz eléctrica, vamos a mejorar los precios, ese estudio comparativo va a mejorar incluso respecto a la situación de lo que es los combustibles fósiles. Lo que es el transporte colectivo, en realidad ahí es donde está realmente el beneficio, por 2 razones. Primero, porque el transporte colectivo en las ciudades complejas racionaliza el uso del espacio y eso está muy bueno. Y en la medida que lo hagamos en las mejores condiciones para los clientes, para los usuarios, y las mejores condiciones desde el punto de vista de costo y además medioambiental, porque evidentemente el transporte eléctrico tiene un impacto en la ciudad muy importante desde el punto de vista de la polución, vamos a haber avanzado en ese sentido. El transporte público eléctrico es de importancia para el Estado, ya que se busca mejorar el uso de la energía, mejorar la competitividad y reducir los costos para los contribuyentes. Por esto, la Intendencia de Montevideo solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo de $70 millones, el cual está fuertemente relacionado con la eficiencia referida en este informe.
Comenzaron a realizarse esta semana los cabildos abiertos, donde los consejos municipales rinden cuentas y presentan sus planes futuros. El encuentro se desarrolló en el Club Español. Es el primero de 8 cabildos, durante los cuales los consejos municipales presentan una rendición de cuentas de su gestión durante el último año y el plan de trabajo para el ejercicio en curso. Estas instancias fomentan la participación activa y democrática de los pobladores de Montevideo en la gestión de gobierno y en su control. Para nosotros es una instancia de vínculo con la gente, con los vecinos, con las organizaciones sociales de cada uno de los barrios de Montevideo, que son convocadas por este nuevo nivel de gobierno, los municipios, que tienen como característica principal ser gobiernos de cercanía. Entonces, que una vez por año, de alguna manera, cada gobierno municipal tenga que ordenar lo que hizo, sistematizar, ver en qué en total invirtió su dinero y qué logros tuvo y qué dificultades tuvo, y esto de alguna manera se lo exprese a quienes viven en esos municipios, es una cuestión de profundización democrática muy importante. La normativa establece que los gobiernos municipales elaboran el Plan Municipal de Desarrollo y el proyecto de presupuesto quinquenal, así como los respectivos ajustes anuales, previa realización de un cabildo convocado por el alcalde o la alcaldesa. El cabildo debe ser convocado por lo menos una vez al año a efectos del análisis, seguimiento y propuestas sobre la gestión municipal, así como la toma de decisiones sobre el presupuesto participativo que corresponda. Los municipios son respuesta a una lógica distinta de gobernar, son respuesta a la tan mentada reforma del Estado. Y desde esa perspectiva, los cabildos son la presentación de un año de trabajo, rindiendo cuenta de lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, los porqué de lo que se hizo o no se pudo hacer, pero también el desafío de pensar hacia adelante, de invitarnos a soñar, a reconstruir las utopías con los vecinos conjuntamente, pensando en nuestros territorios, pensando que gobernamos para la gente, pero tenemos que gobernar con la gente. Y esa es la mejor forma, la más saludable de realmente poder hacer carne en nuestro pueblo. A pocos minutos del inicio del encuentro, los vecinos desalojados del complejo habitacional 20, ubicado en la Rambla Sur y Paraguay, manifestaron su molestia con la medida. Los gritos interrumpieron varias veces el discurso del concejal vecinal del Zonal 1. El último lunes se realizó la implosión del cilindro municipal para dar lugar a la construcción del Antel Arena. Estuvieron presentes autoridades nacionales y municipales y vecinos de la zona. La implosión del cilindro municipal se realizó finalmente este lunes, luego de que la operación debiera suspenderse el viernes pasado, como consecuencia de las malas condiciones meteorológicas. Se hicieron presentes en el lugar autoridades nacionales y departamentales, que se unieron a los vecinos de la zona para observar la detonación que derrumbó la estructura. La implosión duró 18 segundos y estuvo a cargo de un grupo de expertos profesionales, que planificaron todos los detalles del operativo, tomando todas las precauciones necesarias. Luego de este derrumbe, se iniciará el proceso de retiro de escombros, que serán trasladados por camiones de la Intendencia a la usina ubicada en Camino Felipe Cardoso. Con la caída del cilindro se fueron historias montevideanas que atraviesan transversalmente lo social, lo deportivo y lo cultural. El estadio Héctor Grauer, conocido como Cilindro Municipal, fue inaugurado en 1956 y clausurado en 2010 debido al derrumbe de su techo, lo cual generó en el cilindro grandes daños en su estructura. Sus dos tribunas, Melbourne y Helsinki, recordaban lo que fueron los mayores logros internacionales de la selección de básquet nacional, como fueron las medallas de bronce en los Juegos Olímpicos tanto de Helsinki 52 como en Melbourne 1956. Fue proyectado por Leonel Viera para albergar a la primera Exposición Nacional de Producción, una muestra de empresas industriales. En 1967 el cilindro fue remodelado por dentro para así poder albergar al quinto Campeonato Mundial de Básquet. Pasados 58 años de construido y luego del incendio que le dio el golpe final a su caduca estructura, el cilindro ya es historia viva de la ciudad. Sin embargo, guarda entre sus recuerdos tres aristas fundamentales donde basó sus vivencias:
lo deportivo, su rol como cárcel en dictadura y como centro de espectáculos artísticos memorables. En 1981, la Selección Nacional de Básquet se coronó campeona sudamericana y su capitán era Carlos Peinado, quien recuerda sus primeros pasos por el ahora desaparecido cilindro. Un montón de alegrías por un lado, de sinsabores por otro, la alegría de haber sido campeón sudamericano en el 81, mi último partido en aquel partido con Canadá en el 88 cuando quedamos fuera de ir a jugar la Olimpiada de Seúl después de haber tenido el 6º puesto en Los Ángeles, ¿no? Para Peinado, el incendio sucedido 4 años atrás marcó el adiós definitivo al coloso de cemento. Prefiero dar una vuelta y evitar pasar por el cilindro, o sea, en su momento, después las cosas van pasando, es como todo, pero digamos, evitar pasar por el cilindro porque la verdad era un dolor muy fuerte, era una sensación tremenda la que se venía. Mario Carrero, integrante del dúo Larbanoa Carrero, supo conectarse con el cilindro mucho antes de transformarse en artista, ya que nació a pocas cuadras de aquel estadio cerrado. La primera referencia que tengo del cilindro es casi te diría en mi época escolar, porque yo fui 4 años a la escuela 118, que está en Industria y Algarrobo. Fallecido Alfredo Citarrosa, un recital histórico se llevó a cabo en este escenario, del cual participó justamente el dúo, hecho que hasta hoy es recordado por miles de montevideanos. Participamos con el dúo, con Larbanoa Carrero, junto a Joan Manuel Serrat, Juan Carlos Baglietto, Susana Latana Rinaldi y el cuarteto de cuerdas que había sido hasta ese momento, hasta muy pocos años antes, muy poco tiempo antes, el dúo que acompañaba a Alfredo. Si bien existe melancolía en el pensamiento de Mario en cuanto a la desaparición de la mole de cemento, la idea de saber que un nuevo estadio se levantará en el mismo lugar le genera esperanza sobre el futuro del predio donde se mantenía en pie el viejo cilindro. Seguro que todo forma parte de ese lugar, pero también siento que sin perder esa raíz, que sin perder esa historia, porque lo que pasó allí pasó y forma parte de nuestra identidad, pero lo que va a pasar también es importante. Miguel Millán conoce el cilindro desde otro lugar, ni desde las canciones, ni desde ver picar la pelota, sino como cárcel que fue durante 5 tristes años. Y ahí estuve 7 meses, en noviembre del 75, el 11 de noviembre del 75, hasta el 3 de junio del 76, estuve allí en el cilindro. A los 7 meses de estar detenido por la dictadura, Millán logró fugarse del cilindro junto a otros reclusos. Fue un minuto la fuga, pero realmente tuvimos 3 meses preparándola, cortando los fierritos de los barrotes de la puerta número 5. El 3 de junio a las 7:10 de la tarde, era oscuro ya, saqué los 2 barrotes, saltamos con Grille primero nosotros 2, nos fuimos, tomamos un taxi y nos alejamos de allí. La peor cara del cilindro se desató, según Millán, a partir de 1976, cuando la represión dentro de las cárceles no dio tregua. Algunos los liberaban, los llevaban para otros lugares, al penal, pero a otros compañeros los desaparecieron y nosotros sabíamos a qué iban. Antel Arena es el nombre con el que el ente de las telecomunicaciones operará el ahora ex cilindro municipal de Montevideo durante los próximos 30 años y a partir de su reconstrucción. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en 7 días, nuestro resumen semanal de noticias. Que pasen muy bien.